Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este subprograma solo por hoy, de hoy día, miércoles 2 de octubre del año 2024. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, como de y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, estamos avanzando, ya iniciando el cuarto trimestre de este año con muchas situaciones, pero la principal de todas es el milagro que Dios nos ha regalado de la vida, que estamos hoy saliendo todavía, hasta que Él disponga. Eh, todos estos acontecimientos que nos rodean, que ha sido la tónica con la que he venido manejando los últimos programas, nos llevan a tomar decisiones importantes en lo personal, familiar, en lo empresarial y la vida cotidiana en sí. No podemos estar ajenos de las situaciones externas, pero lo que no debemos permitirnos es que esas situaciones nos quiten la alegría de vivir. A veces nos preguntamos, ¿qué hemos hecho nosotros en la vida? ¿Somos parte del problema o somos parte de la solución? Y esa es la gran pregunta que tenemos, porque nosotros aspiramos cada día a ser mejores, cada día a conquistar nuevas cosas, conocimientos, madurez. Crecemos o envejecemos un día cada día. ¿Quién no tiene problemas? Problemas la tiene mucha gente, todos. Yo podría decir que no hay quien no tenga problemas. Pero, ¿qué se considera problema realmente? Y esa es una de las cosas que algún momento la tratamos y hoy quisiera un poco profundizar. Hay muchos de los problemas no son problemas sino creaciones de nuestra mente, del entorno y hoy la amenaza de las redes sociales. Si queremos analizar los problemas que hay, podríamos considerar: 1, problemas familiares; 2, problemas económicos; 3, problemas de salud; 4, problemas de trabajo; y 5, problemas de comunidad, integración y de vida. Y el resto, que son nada menos y nada más que el 83% de los problemas que tenemos, de acuerdo a un estudio de SMART que se llama, tendríamos que concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos resolver porque dependen de nosotros y dejar a un lado aquellas que no dependen de nosotros. Entonces, dejemos de buscar pretextos y encontrar pretextos. Actuemos. Es el momento que debemos actuar en conciencia para ir hacia el futuro mejor, hasta que Dios disponga y Dios nos dé la vida. ¿Quiénes pueden llegar a objetivos claros hoy día, en la noche, mañana, al inicio del día, si llega mañana? Son aquellas personas, o somos, quiero incluirme, que hemos analizado lo que hemos hecho durante el día, hemos escrito, y al inicio del día una frase. Es tan sencillo ahora escribir una frase en el celular y en la noche repasarla. ¿Cumplí o no cumplí con ese desafío? Todos, absolutamente todos, tenemos problemas de estos 5 que yo les he dicho.
he mencionado. Por eso es importante desarrollar cosas, situaciones, objetivos claros que nos permitan aprendizar, que nos den el aprendizaje para poder manejar adecuadamente nuestra vida y la vida de nuestras familias y nuestras empresas, si somos empresarios también, y como empleados también. Aprender de lo bueno, qué fueron las cosas buenas que me pasaron, cómo la viví en ese momento y cómo puedo aplicar lo que aprendí. Uno debería terminar lo que empezó, no dejar las cosas inconclusas. Y esto parte por una decisión de hacer cosas distintas. Nosotros somos individuos, seres humanos, complejos en nuestro ser, pero siempre buscando algo que se llama felicidad. No podemos ser conformistas con lo que tenemos. Siempre tenemos que tener algo más. Todo en un marco de responsabilidad moral, porque nosotros tenemos que poner el camino a nuestros hijos en una forma adecuada, indicándoles y actuando ética y moralmente. Porque Dios nos dio unos dones y unas potencialidades que muchas veces, si no las buscamos, no las encontramos. Obviamente que siempre estaremos asediados por el temor al fracaso. Y hay una forma muy fácil de evitar el temor al fracaso. Es no iniciar nada. Por lo tanto, si no tengo ningún desafío, nunca fracasaré en ese sentido. Si encuentras muchos obstáculos, quiere decir que estás navegando por una vida aprovechando todas, todas tus potencialidades. Porque aquel que no camina por la vida o no trasciende, simple y llanamente es un conformista. Y mucho de eso tiene que ver con algo que hemos hablado en varios programas que se llama el pasado. Ese pasado que nos tiene detenidos y anclados. Lo que sucedió ayer no lo puedo enmendar hoy porque no puedo regresar a ese momento antes de que suceda. Por ejemplo, ofendí a alguien. Después voy y pido disculpas, pido perdón de rodillas. Pero el hecho de la ofensa se dio. No puedo regresar en el tiempo para sacar ese hecho. Ya está dado. Las circunstancias que nos rodean son las que nos hacen actuar. Por eso debemos ser pensantes, debemos ser tranquilos, ecuánimes y poder dar pasos fijos en base a nuestras capacidades, que las tenemos en forma infinita, pero que las tenemos que empezar a desarrollar. ¿Que el temor a equivocarse existe? Sí, pero ¿saben qué? El que no se equivoca nunca actuó. Y dicen que la equivocación es la universidad del éxito, porque el que cae una vez no vuelve a caer una segunda vez. Pero no debemos precipitarnos, debemos tomar las cosas con prisa, pero con pausa, para poder gestionar bien. Si tengo mi planificación del día, es como cuando tú tienes una agenda y sabes lo que tienes que hacer, entonces sabrás que tienes que salir a tiempo para que el tráfico no te haga llegar tarde. Y si esa reunión es importante para ti, entonces es preferible llegar 10 minutos antes. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas, es decir, yo no puedo decir cómo quisiera cambiar esto, es cómo se está manejando todo. A ver,
Hay una alternativa. Hazlo tú, pero no te quejes si no haces nada. O, más aún, si eres parte del problema. A veces existe la pérdida de motivación cuando vemos injusticias, cuando vemos estos crímenes, cuando vemos todo lo que está sucediendo alrededor. Nos desmotiva. Pero ojo, eso debería no motivarnos, sino ponernos en la realidad, cuidarnos y tomar las precauciones del caso. Cuando las circunstancias se imponen, tenemos muchos retos por delante para poder salir y para poder vencer esa lucha que tenemos en mente. Tenemos que tener ciertos impulsos, porque esos impulsos son los que nos dan la motivación. Esos impulsos nos dan las ideas, nos permiten recorrer los caminos. También nos permite que no caigamos en el desánimo, en la desmotivación y querramos estar desencerrados. No nos dejemos influenciar, principalmente de las redes sociales, que todo lo agrandan. Cada uno quiere tener su primicia con más cosas, más situaciones que la rodean y que nos hacen más mal. Esto requiere disciplina, obviamente, y la disciplina a ratos podría ser un yugo o podría ser una cárcel, la disciplina, pero la disciplina es necesario. Es necesario para que podamos lograr estos objetivos. Tenemos que dominarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que sabemos que son nuestras falencias, porque para eso sé cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Vamos a tener competencia, sí, y qué bueno que haya la competencia. La competencia nos hará impulsarnos más fuerte. La disciplina no es un estado de ánimo. La disciplina es una regla del juego. La disciplina nos impone premisas para vivir. Y obviamente que cuando nos impone, nosotros a veces no las tomamos muy bien porque, porque tengo que hacer esto siempre. La disciplina también nos da esa firmeza de espíritu. Ir a misa todos los días, por ejemplo. Es difícil con todos estos apagones y todo lo demás, pero que eso no sea una excusa. De repente tienes algo y no puedes ir, ok, pero hay varios horarios. Sin embargo, mientras tú estés en la fe y actuando con esa fe, entonces puedes alcanzar el camino y la tranquilidad deseada. También sabemos que debemos fijarnos en nuestros rumbos y hay que tener ese tiempo de autoanálisis para determinar el rumbo que quiero tomar. ¿Es el adecuado? ¿Los tiempos son adecuados? ¿Los espacios son adecuados? ¿Las personas son adecuadas? Tenemos que saber que para llegar a nuestras metas, tenemos que recorrer un camino que puede ser escabroso, que puede ser lleno de dificultades, pero al final pongamos la meta al principio, definamos, conquistemos esas metas que tenemos. Hay metas que son tangibles y metas intangibles. Tratemos de hacerlas tangibles para poder demostrarnos a nosotros mismos que lo podemos lograr. Cada meta a su vez debe tener su plan, su camino, los pasos a cumplir para poder lograr y también tienen un tiempo. Las metas deben ser siempre positivas, es decir, tienen que acarrearnos beneficio y bienestar.
bienestar para poder lograr lo que nos proponemos, que es trascender y alcanzar el éxito de nuestras vidas, que lo debemos alcanzar cada día, porque solamente tenemos el solo por hoy. A ver, cuando preguntaban antes, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hoy que somos grandes en edad y nos falta mucho para ser grandes, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué desecharíamos y qué no volveríamos a hacer? Siempre debemos tener en nuestra cabeza pensamientos positivos, cerrar la puerta a todo lo negativo que trata de ahuyentarnos. ¿Cuánto valemos? No me refiero a la parte económica, que no tenemos precio. Una vida humana no tiene precio, pero sí tenemos valores. ¿Cuántos valores tenemos? Y también analizar si tenemos algún complejo para poder lograr el primer paso de amarnos a nosotros mismos, que es la autoaceptación. Con las virtudes y defectos tenemos una imagen de nosotros mismos. Esa imagen es la que tenemos que potencializar y es la que tenemos que dar hacia los demás. Y sabemos que existen dos extremos. Es decir, yo me puedo mover entre 0 y 100, puedo ir muy pegado al 0 o muy pegado al 100. Y a veces ir por el 50, que es el número medio, tal vez es ser conformista. Un buen número estaría entre 75 y 80. Con eso estaría avanzando bastante bien, sin descartar lo más importante, que es la humildad. El saber aceptar que nosotros no nos las sabemos todas y que tenemos que aprender día a día de esta maravillosa vida que Dios nos ha regalado. Tener la mente abierta, porque no siempre tendremos la razón. Y habrá alguien que nos haga entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo equivocadamente. Sí, es necesario tener esa mente abierta para no irnos a un extremo de decir las cosas se hacen como yo las digo, porque eso no es, no es de ninguna manera adecuado. Y también liderar a grupos, es decir, mira qué personas hay a tu alrededor que necesitan tu apoyo, pero que además pueden ayudarte a conseguir objetivos en este tema de seguridad, por ejemplo. Si todos tenemos cámaras, hemos hablado para decir, a ver, enfoquemos las cámaras de manera continua, o sea, para ir viendo las cosas al frente de nosotros, ¿ya? Pero a veces queremos avanzar mucho más allá cuando la cámara pierde su efecto. La clave es aceptarnos tal como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, también defectos. Dicen que cuando uno se va envejeciendo se vuelve más temático. Bueno, es parte. Dejemos el pasado atrás, que es la fórmula número uno y que la repetiré siempre. Dejar el pasado atrás implica cada día vivir un nuevo mundo, un nuevo día. No hay pretexto que valga que no lo pueda vencer. No llenarme de pretextos, sino más bien buscar éxito y a veces encontrar en aquello que es desconocido para mí, para encontrar nuevas situaciones para vivir, que son desafiantes. La utilidad del pasado es el amor, el cariño de nuestros antecesores, los padres si han fallecido, nuestros abuelos, quienes
cumplieron un papel importante en el hoy que tengo, no en el ayer. Ellos nos dieron todo, pero hoy tenemos que cultivarlo. Por eso es importante y tiene pleno valor la autocrítica. Criticarnos a nosotros mismos, nadie más, a nadie más, a nosotros mismos. Saber que estamos errados y que deberíamos cambiar nuestro camino. No pidamos hacer cosas imposibles. Nosotros tenemos que ser realistas. Si mañana yo dijera, quiero ir a Marte, es imposible. Primero, porque no tengo la edad. Segundo, porque para ir en una nave uno tiene que ser piloto y tiene que ser astronauta. Y a estas alturas de mi vida no. Por lo tanto, no debo pretender llegar a Marte. Ser perfeccionista es uno de los mayores defectos del ser. Todo tiene que ser de una manera así. Ser perfeccionista nos da en un momento determinado hasta infarto. Conozco una persona que le dio un infarto porque le cambiaron los colores de sus zapatos en degradé en en su closet, y las camisas que las tenía por colores de blanco a negro igual, y el señor le dio infarto. Saquemos provecho de nuestra experiencia cada día. La experiencia que tenemos y que vamos ganando es inmensa. Todo lo que sucede alrededor, cómo lo interpretamos, pasa a ser experiencia. Llenémonos de una imagen propia para resolver estos problemas que estamos viviendo, para tolerar. Es importante tolerar a la gente porque no todos piensan igual que nosotros. Teniendo objetivos, potencializándonos y también esforzándonos, podemos lograr y sacar provecho de la vida que tenemos. Como decíamos, de esos 5 problemas que realmente son problemas, no es que son difíciles, no es que son fáciles, perdón, son difíciles y vamos a encontrar problemas serios. Pero si me concentro en lo que realmente son, que son un 17%, y olvido el 83% que no tienen nada que ver, entonces tendré el tiempo para solucionarlos. Aprendiendo también técnicas personales. Yo puedo resolver cada problema de una manera distinta, porque si resuelvo de una forma, esa forma de repente no aplica para el nuevo problema. Los no que nos llevan al éxito son importantes, aunque el no implica no hacerlo, pero a veces el decir no nos lleva al éxito también. Por ejemplo, tuve una persona que me comentaba que alguien le hizo una propuesta indecorosa de que tenía que hacer ciertos amarres por ahí y que él se iba a ganar un dinero. Necesitaba el dinero y entró en duda, ¿lo haré o no lo haré? Y vino a consultarme qué podría hacer. Y yo le contesté exactamente lo que mi padre me contestó muchos años atrás. Exactamente fue en un abril del año 74, que yo había ido a hacer un trabajo para la empresa en que trabajaba. Había habido una inundación y el dueño me pidió que aumente el valor de la indemnización. La cantidad que me ofrecía era muy tentadora, pero decidí tomar una pausa y me fue a un teléfono público en esa época y llamé a mi padre y le pregunté y le conté lo que estaba pasando, y él me dijo algo muy sencillo, 3 cosas. Primero, eres libre de hacer lo que tú creas conveniente. Segundo, hoy te compran por uno y mañana te comprarán por medio.
Y tercero, si decides hacerlo, pasa por el registro civil cambiándote mi apellido. Solución, no regresé. Y denuncié el hecho a mis jefes y ellos en su momento me recompensaron. Pero son momentos críticos que podemos vivir y la necesidad nos puede nublar el objetivo. Pero tenemos que tomar, perdón, pausas. Esos son los no que nos llevan al éxito. Además, tenemos que tener armonía. Esa armonía entre el soy, el ser y el hacer. Esa armonía que nos genera la vida. La vida es armónica para mí, por lo menos en la forma en que yo la veo. Nosotros podemos también y debemos manejar el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? El equilibrio es como la balanza que muestra la justicia. Cuando le pongo un peso a un lado, se inclina. Cuando le pongo al otro, se inclina. ¿Y a dónde va a estar el equilibrio? A donde las dos tablas o platos de la balanza estén en un cero. Es decir, plenamente equilibrados, tienen el mismo peso. Importante también, perdón, es establecer prioridades. ¿Cuáles y cómo son mis prioridades? ¿Qué realmente tengo como prioridad? Cada cosa tiene su lugar. Cuando hablo de prioridades, cada cosa tiene un orden para poder generar la prioridad. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Por ejemplo, al despertarme, primero agradecerle a Dios, la oración, agradeciéndole a Dios por permitirme despertarme. Eso para mí es prioritario, pero cada uno tiene sus prioridades. Y eso nos permitirá un desarrollo armónico con todas las facetas que nos permitan hacer quién soy, cada uno desde su perspectiva. Tengo adicionalmente la relación con los demás. ¿Qué concepto tienen los demás de mí? Lo hemos preguntado. ¿Cómo me miran? Habla con tus amigos y pregunta, ¿cómo me miras tú? Dime sinceramente, ¿en qué debería mejorar? Tenemos que tener la madurez para aceptar lo que nos digan. Y tenemos que tener esa amplitud de mente para valorar lo que la persona nos está diciendo. El trato con los demás siempre nos va a enriquecer, siempre nos va a hacer esos seres humanos dependientes de la naturaleza de nuestro ser y de nuestro ser superior, en este caso de Dios. Ser humano también buscamos aceptación social, es decir, entrar con siendo lo que somos, pero entrar y buscar grupos sociales con los cuales podemos compartir nuestros días. No menospreciemos a nadie, ni veamos a alguien por sobre el hombro, porque eso no es aceptable. En lo familiar también debemos manejar nuestro equilibrio a través de buenas costumbres, que son las costumbres que aprendimos nosotros y que debemos enseñárselas a nuestros hijos y nietos, pero en el tiempo actual, porque en la época nuestra no había celulares, por ejemplo. Hoy hay celulares. Y es increíble cómo los niños pequeños, 7, 8 años, tratan de buscar pantallas. De repente, para nosotros ese atractivo, si lo ponemos en dimensión, era, por ejemplo, tener una pelota y jugar pelota. Algunos, el indoor, a mí me fascinaba y jugaba básquet. Irme a jugar básquet, si es posible, todo el día, para mí era la mejor diversión.
Hoy para un niño es una pantalla, un teléfono, una tablet. Pero hay que hacer que la gente entienda lo que le hace bien y lo que le hace mal. Y se ha perdido tanto el acercamiento, el abrazo y el apretón de manos que hasta los pésames se dan ahora por chat. Cultivemos la humildad y cultivemos también la amabilidad y la gentileza para con los demás. No importa ni el color, ni el estado, ni la situación. Seamos humildes en ese sentido de acoger a quien venga, a quien podamos ayudar. Hay que sentirse, no hay que sentirse importante, más importante que los demás, porque no lo somos. Nosotros somos personas tranquilas que tenemos un causas y efectos por las que vivimos. Sonriamos, que es algo que muchas veces hoy no lo hacemos. Sonreír es no solamente mover los músculos de la cara, sino también es un sentimiento real que surge de nuestro interior. Además, seamos buenos conversadores, busquemos temas y a veces estamos en una reunión y salen temas que son picantes, que de repente no estamos de acuerdo con ellos. No es que seamos puritanos, ni mucho menos, pero no estamos de acuerdo con ellos por nuestro estilo de vida, que tiene mucho que ver en eso. Y lo que hacemos es o apartarnos o buscar cambiar el tema. Hablemos y escuchemos. Es importante. A veces se habla de las personas que no están presentes y debemos evitar eso. Eso es negativo totalmente. No perdamos la capacidad de asombrarnos cuando alguien dice algo que nosotros no sabíamos, algo nuevo, que sea valedero y que yo lo puedo aplicar en mi vida. Tengamos el sentido del humor, también es muy importante para poder tener una buena conversación. El sentido del humor es deseable, porque además rompe el hielo de aquellas personas que estando en el grupo no nos conocen. Cultivar esa amistad en base a esa amistad que es un tesoro, en base a un servicio, porque los amigos son los que nos proveen de algunas ideas, de momentos gratos, de saludos, de un buen mensaje. ¿Cuáles son las cuatro cualidades de una amistad, de una buena amistad? Primero, la honestidad, la cordialidad, la discreción y la comprensión. Estos temas para que tengamos buenas conversaciones con nuestros grupos de amigos. Hoy se reducen en grupos de chat. Antes nos parábamos en las esquinas y conversábamos en las esquinas o en los bancos de los parques. Hoy lo hacemos por chat. Si la conversación es buena y el grupo es ameno, podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces salen ciertas cosas que no nos atraen. A algunos, a otros les gusta mucho. Siempre tengamos actitudes amigables también en el trabajo. Démosle al trabajo el lugar correspondiente, porque pasamos un cuarto de nuestro día, un tercio de nuestro día pasamos en el trabajo. Amemos nuestro trabajo, sintámonos orgullosos de la empresa que representamos. Y además, el trabajo nos da las oportunidades de crecer, no solo en la parte económica, sino también como ser humano, porque aprendemos algo que nos enseñan de cada empresa. Nos enseñan a ser útiles, nos dan lo mejor
de ellos para poder salir adelante. Y también nos ponen desafíos, obstáculos, como la elaboración de los presupuestos, eh, que tienen que ser hechos con entusiasmo, con perseverancia y con cooperación de todos. Es decir, nadie puede salir con una bandera y decir yo hago todo, porque el que hace todo termina hundido. Uno de los temas importantes que hay es el dinero. ¿Cómo está organizada nuestras finanzas? ¿Cómo está organizada mi finanza? ¿Cuánto debo y cuánto tiempo falta para terminar las deudas? Disciplina en el gasto y también evitar gastos impulsivos. Hagamos nuestro presupuesto familiar y hagamos también partícipe a la familia de ese presupuesto, porque muchas veces los hijos no entienden el ajuste económico que tenemos que hacer por A, B, C motivo y piden más allá de lo que se les puede dar porque los amigos tienen algo que ellos quieren tener. Enfrentemos este tema económico de acuerdo a nuestras necesidades. Con el tiempo uno va aprendiendo, pero la economía doméstica es necesarísima. También algo que no lo hacemos muy constantemente es incrementar nuestro conocimiento cultural. Cuando éramos chicos, nosotros, por ejemplo, íbamos a visitar con la escuela primero, con el colegio después, los monumentos y museos de Guayaquil y nos contaban la historia. Un museo que me llamó mucho la atención fue el del Cuerpo de Bomberos que estaba en Las Peñas. Entrar al museo y ver las máquinas con las que combatían los incendios en Guayaquil en esa época. Y también me llamó la atención cómo marcaban las casas que contribuían para el cuerpo de bomberos. Las que no contribuían no tenían ese sello, por lo tanto, si se tenían que quemar, que se quemen. Dicho de una manera muy suelta, no era así porque al lado tenía una que sí tenía el sello y eran casas de madera. Entonces, si se quemaba uno, podía pasar al otro, no había problema. Pero también leíamos sobre los monumentos, los presidentes de la República. Hoy no se conoce mucho. Eh, eh, si hablamos de la Cámara de Diputados y el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que le llaman, muchos no lo entienden, pero aquí también lo tuvimos. Y las elecciones eran muy parecidas a lo que son hoy, sin tantos elementos electrónicos, sino que ahí sí había que contar los votos con la mano. También es importante incrementar nuestra cultura sobre la literatura ecuatoriana, por ejemplo. Hay maravillas en la literatura ecuatoriana. Hay mucha gente que está escribiendo libros ahora. Escojamos también la calidad de vida que queremos tener en la parte cultural. Ir al cine, e ir a una comedia o a una presentación en un teatro. Antes era común, hoy se hace muy poco realmente y la gente no se está culturizando. Y la cultura es un aliciente importante en la vida porque es un sano esparcimiento. Y por último, todo lo que hemos hablado está regido por el tiempo. El tiempo de este programa, hasta ahora van 40 minutos. Estamos llegando prácticamente al final.
Si ustedes están ahí, yo estoy acá, cada uno de nosotros hemos transcurrido 40 minutos, 41 en este momento. ¿Conocemos cómo estamos utilizando nuestro tiempo adecuadamente? ¿Por qué perdemos tanto tiempo? Cuando estudié administración de tiempo, hice un curso sobre administración de tiempo, hablaban de un tiempo que siempre me gustó a mí, que se llama el tiempo regalado. Y el tiempo regalado lo tenemos hoy, todos los días. ¿Cuál es? Cuando salimos y tenemos que estar en el tráfico atorados. Ese es un tiempo regalado. Es un tiempo que deberíamos poder aprovecharlo para orar. Somos católicos, para rezar el rosario, por ejemplo. Escuchando radio La Voz de María, podemos ver quién está hablando, de qué está hablando. Podemos también ponernos un poco en blanco en nuestra mente, atentos al tráfico solamente, para repasar lo que hemos vivido durante el día. No debemos ser autosuficientes con el tiempo. Tiene que alcanzarnos para todo, pero principalmente algo que se ha perdido muchísimo es la puntualidad. Y le echamos siempre la culpa al tráfico. Pues si salieras 30 minutos antes, probablemente vas a llegar a tiempo. Depende de las distancias, obviamente. Y hay elementos también que influyen en nuestro tiempo. Ya, a veces personas que quieren ayuda por A, B, C motivo y que en vez de acudir a alguien que tenga la capacidad, un médico, por ejemplo, para atender a una persona, le tienen miedo y te preguntan, y eso es uno de los grandes males que tenemos, autorrecetarnos y recetar lo que cada uno consume cuando cada organismo es distinto. Eso también es parte del tiempo. A ratos no debemos improvisar cosas, debemos prestar atención a lo que la persona nos dice. Por eso, el diálogo tiene que ser un diálogo muy bien conformado en tiempo y espacio. Es decir, yo te puedo atender lo que tú quieres decirme, pero tratemos de hacerlo en 10 minutos. ¿Ya? ¿Eso para qué sirve? Primero, para no estar dando la vuelta constantemente a lo mismo, lo mismo, lo mismo, que es una de las situaciones que nosotros manejamos, ¿no? La inseguridad nos lleva a hacer estas largas tertulias y sin llegar a un final. Hermanos, he querido entonces repasar todos estos temas, considerado oportuno, dado todo lo que estamos viviendo y la situación que nos presenta la vida en este tiempo. Vamos adelante, seamos positivos, miremos las cosas con una óptica, una buena óptica. Todo depende de nosotros. Si muchos pensamos en positivo, encontraremos caminos positivos. Si estamos pensando en negativo, todo será malo y no encontraremos nada que nos llegue a alegrar la vida en este día. Hermanos, que vayan y descansen hoy y preparémonos si llega el mañana para poder presentarnos claramente con un estilo de vida propio que tenga nuestra marca. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga. No se olviden de la radio y nos vemos el próximo día miércoles. Bendiciones para todos.